Mi madre murió un martes. 3 días después, mi hermana Isabel y yo regresamos a su casa para guardar la ropa y decidir qué haríamos con todo lo demás. Ninguna quería permanecer allí más tiempo del necesario. El certificado médico decía que había sufrido un paro cardíaco mientras dormía. La empleada la encontró recostada sobre la cama con las manos cruzadas sobre el pecho y la ventana abierta, aunque aquella madrugada había llovido. No había señales de dolor ni de lucha, solo una expresión extraña, como si hubiera muerto esperando que algo sucediera. Después del funeral, Isabel se negó a entrar a su habitación. Mientras ella envolvía la vajilla en la cocina, yo vacié los cajones del ropero. Al retirar el último, descubrí una ranura en la madera del fondo. Tiré de ella y la tabla se levantó, dejando al descubierto un compartimiento oculto. Dentro había un paquete envuelto en una manta de bebé amarilla, atado con una cinta negra. Era una muñeca de porcelana. Medía poco más de 30 centímetros. Llevaba un vestido de encaje color marfil, pero su rostro no tenía nada de delicado. Sus mejillas estaban hundidas, la piel parecía manchada por la edad y alrededor de los ojos tenía tantas arrugas que parecía haber envejecido dentro de aquel escondite. Sobre la ceja izquierda tenía una cicatriz, la misma cicatriz que mi madre llevaba desde que yo era niña. La llevé a la cocina. En cuanto Isabel la vio, la taza que sostenía se le escapó de las manos y se estrelló contra el suelo. Ni siquiera miró los pedazos. Solo me preguntó, ¿todavía se parece a mamá? No dijo se parece, dijo todavía. Intenté hacerla hablar, pero se limitó a pedirme que llevara la muñeca lejos y la destruyera. ¿Por qué?, le pregunté, y ella solamente me contestó, porque mamá ya pagó. Salió de la casa sin explicar nada más. En ese momento debí obedecerla, pero nuestra madre acababa de morir y mi hermana sabía algo que se negaba a contarme. Dejé la muñeca sobre la cómoda y regresé al compartimiento. Allí encontré un sobre con fotografías. La primera había sido tomada el día en que nació mi madre. Mi abuela Teresa aparecía junto a la cama del hospital, sosteniendo a su hija. Sobre una mesa estaba la muñeca, con el rostro liso de una niña. Las siguientes imágenes correspondían a distintos momentos de la vida de mi madre. En la fotografía de su primera comunión, la muñeca ya compartía su mirada y la forma de su boca. Cuando cumplió 15 años, la porcelana mostraba el rostro de una mujer adulta. La última fotografía fue tomada cuando mi madre tenía 16 años. La muñeca parecía tener más de 50, pero ambas poseían exactamente las mismas facciones. En el reverso, mi abuela había escrito: no permitiré que te lleve. Mientras yo pueda elegir, todavía hay tiempo. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Ahora sí, continuamos. Esa noche, una tormenta cerró la carretera y tuve que quedarme sola en la casa. Guardé la muñeca en un cajón, cerré con llave y me acosté. A las 2 de la madrugada me despertó un golpe dentro del armario. Una caja de zapatos había caído desde una repisa que yo misma había vaciado horas antes. En su interior encontré un cuaderno de mi madre. Las primeras páginas contenían recetas y listas de gastos. Después, la letra se volvía pequeña y apretada, como si hubiera escrito con miedo de que alguien la descubriera. La mujer de la muñeca no envejece porque pasan los años, había anotado. Envejece porque se acerca el día. Según el cuaderno, la muñeca había llegado a nuestra familia en 1908. Una desconocida se la entregó a mi tatarabuela, Amalia, después de que perdiera a sus 2 hijas durante una epidemia. Le prometió que ninguna madre volvería a ser sorprendida por la muerte. La porcelana mostraría el rostro de la siguiente mujer que moriría. Cuando nacía una niña en la familia, la muñeca tomaba sus facciones y comenzaba a envejecer. Al superar la edad real de la elegida, significaba que quedaba muy poco tiempo. Mi madre habría subrayado una frase: no anuncia una muerte, la exige. Abrí el cajón, la muñeca seguía allí, aunque sus arrugas parecían menos profundas. Por un instante tuve la impresión de que estaba rejuveneciendo.
A la mañana siguiente visité a Ofelia, la hermana de mi abuela. Tenía 92 años y vivía en una residencia a las afueras del pueblo. Cuando mencioné la muñeca, su sonrisa desapareció y me dijo: «Tu madre prometió que la había quemado». Le mostré las fotografías, pero no quiso ni siquiera agarrarlas. Me contó que la muñeca apareció el día en que nació mi madre y que con el paso de los años adoptó sus facciones mientras envejecía mucho más rápido que ella. Teresa creyó que aquello anunciaba la muerte de su hija. También creyó haber encontrado una forma para salvarla. El supuesto intercambio exigía envolver la muñeca con una prenda de la mujer elegida y colocar entre la tela un papel con 2 nombres: el de quien debía salvarse y el de quien estaba dispuesta a morir en su lugar. Después, esa segunda mujer tenía que entregar su vida voluntariamente. Mi abuela envolvió la muñeca con una blusa de mi madre, escribió ambos nombres y se arrojó por las escaleras. La familia hizo pasar su muerte por un accidente. Después de aquello, el rostro de mi madre desapareció de la porcelana y todos creyeron que el sacrificio había funcionado. Entonces comprendí por qué la muñeca volvía a parecerse a mamá. Ella también había muerto para salvar a alguien. Rápidamente llamé a Isabel y le pregunté: ¿a quién se parecía antes de mamá? Al otro lado de la línea solo escuché su respiración y en voz muy baja me dijo: «A mí». Ella había encontrado a la muñeca 6 meses antes, escondida en el desván. Al principio pensó que alguien intentaba asustarla, pero pronto aparecieron en la porcelana detalles que ningún artesano podía conocer: una mancha bajo la oreja, una hendidura en el mentón y la línea más profunda junto al ojo derecho. Cuando la muñeca comenzó a verse mayor que Isabel, nuestra madre lo descubrió. La noche antes de morir, le dijo que una madre no necesitaba tiempo si podía dárselo a su hija. Isabel condujo hasta la casa de mi madre, pero llegó demasiado tarde. Mamá ya había tomado las pastillas. A su lado estaba la muñeca, envuelta en una blusa de Isabel. No había muerto mientras dormía, había decidido morir. Antes de colgar, Isabel me pidió que mirara nuevamente el rostro. La cicatriz de mamá había desaparecido y bajo la porcelana, cada vez más joven, comenzaba a formarse la pequeña hendidura del mentón de mi hermana. Intenté quemar la muñeca. El vestido, el relleno y el cabello se convirtieron en ceniza, pero la cabeza permaneció intacta. En menos de 10 minutos, el rostro de Isabel envejeció más de 20 años. Entonces corrí hacia la casa de Isabel. La encontré sentada en el suelo del baño, rodeada por fotografías de sus hijas. «No me quiero morir», me dijo. Le aseguré que yo podía ocupar su lugar, pero me abrazó con tanta fuerza que por un momento me costó respirar. Y me dijo: «Mamá murió para que yo viviera. No permitiré que tú hagas lo mismo». Durante los días siguientes registramos la casa en busca de otra respuesta. La encontramos en una carta de Amalia, escondido dentro del antiguo costurero de nuestra abuela. La primera mujer de nuestra familia que había recibido la muñeca dejó escrita la verdad. Durante años creímos que mostraba el rostro de la mujer que iba a morir, pero estábamos equivocadas. Ese rostro solo sirve para asustar a quien más la ama. Una madre ve a su hija y entrega la vida para salvarla. Una hermana haría lo mismo. Nadie tenía que morir, pero el miedo nos hacía creer lo contrario. De eso se alimenta la muñeca, del sacrificio de quien intenta salvar a la mujer cuyo rostro imita. Debajo había una última advertencia: la muñeca no puede tomar una vida que nadie esté dispuesto a entregar. Mi abuela vio el rostro de su hija y se arrojó por las escaleras. Mi madre vio el rostro de Isabel y tomó las pastillas. La muñeca no las había matado, las había convencido de morir. Por primera vez comprendimos que ninguna de las dos tenía que salvar a la otra. Encerramos la muñeca en una caja de hierro y la enterramos junto a un árbol seco, lejos de la casa. Antes de cerrar la tapa, Isabel contempló su rostro envejecido y dijo: «Que espere todo lo que quiera. Pienso llegar a esa edad». A la mañana siguiente, mi hermana se marchó temprano y prometió llamarme al llegar. Nunca lo hizo. A las 11, 2 agentes tocaron la puerta. Un camión había perdido el control
y había prensado su automóvil contra la barrera. Isabel murió antes de que llegara la ambulancia. Durante horas pensé que la muñeca había reclamado su vida. Después recordé la advertencia de Amalia. Isabel no había entregado nada. Su muerte había sido un accidente. Una tragedia que aquella cosa podía utilizar para hacerme dudar y devolverme el miedo. Esa tarde fui hasta el árbol. La tierra estaba removida y la caja de hierro abierta. La muñeca había desaparecido. La encontré nuevamente en la habitación de mi madre, sentada frente al espejo. Tenía un cuerpo nuevo, un vestido limpio y el rostro de una niña de unos 7 años, la misma edad de mi hija. También tenía su cabello oscuro, sus mejillas redondas y la pequeña marca bajo el ojo izquierdo. Sobre la mesa apareció una fotografía que no había estado allí unos segundos antes. Mostraba a mi hija ya adulta, sosteniendo a una bebé entre los brazos. A su lado, la muñeca parecía mucho más anciana de lo que yo ya la había visto jamás. En el reverso, alguien había escrito: esta vez no te está mostrando cuándo morirá, te está mostrando cuánto tiempo tendrás para decidir. Han pasado 2 años, mi hija tiene 9 y la muñeca permanece bajo llave. Anoche descubrí la primera línea junto a sus ojos. Sé lo que espera de mí. Quiere que crea que solo tengo 2 opciones: ver morir a mi hija o entregar mi vida para salvarla. Pero no voy a hacerlo. La verdadera maldición no vive dentro de la porcelana. Vive en la idea de que el amor de una madre solo puede demostrarse muriendo por una hija. Voy a esperar. Voy a contemplar cómo envejece ese rostro hasta que sea igual al de la fotografía. Entonces sabré que mi hija llegó a ser madre. Sostuvo a su propia bebé y vivió todos los años que esa cosa quiso utilizar para asustarme. Al menos, eso es lo que me repito cada noche. Porque hace unos minutos escuché a mi hija hablando en su habitación. Pensé que estaba dormida, pero antes de acercarme a su puerta, fui a revisar el armario donde guardaba la muñeca. La cerradura seguía intacta. Abrí con la única llave que llevaba colgada al cuello y encontré la caja exactamente donde la había dejado, pero estaba vacía. Entonces escuché a mi hija decir: no te preocupes, Amalia. Mamá ya comprendió que no tiene que morir. Sentí que la sangre me helaba. Nunca le había contado el nombre de mi tatarabuela. Corrí hacia su habitación. Mi hija estaba sentada en el suelo con la muñeca sobre las piernas. Antes de que pudiera preguntarle cómo la había sacada, me aseguró que ya estaba allí cuando despertó. Después bajó la mirada hacia la muñeca y comenzó a contarme algo que parecía imposible. La mujer que vivía dentro de ella se llamaba Amalia. Llevaba más de 100 años protegiendo a nuestra familia, no de la muñeca, sino de la desconocida que se la había entregado. En ese instante escuché un crujido. La puerta del armario comenzó a abrirse lentamente. Mi hija abrazó la muñeca contra su pecho y me dijo con voz baja y temblorosa: Amalia dice que nunca debiste intentar quemarla. El fuego debilitó la prisión. Cuando volví a mirar la muñeca, su rostro ya había cambiado. Ya no tenía las facciones de mi hija, sino las de una anciana a la que nunca había visto. Comprendí que era Amalia. La puerta del armario terminó de abrirse. El interior estaba completamente oscuro. Entonces, desde el fondo, llegó la voz de una mujer. Amalia ya no puede detenerme. Si esta historia te hizo pensar o te recordó a alguien, me gustaría leerte en los comentarios. Y si tú también guardas una historia que nunca has podido olvidar, puedes enviarla al correo que encontrarás en el perfil del canal. Tal vez algún día sea tu propia voz la que inspire la siguiente historia. Y recuerda, detrás de cada historia siempre hay un alma que la mantiene viva.